Es un tema muy extenso hablar del Espíritu Santo, pero les pido que me acompañen en el libro de San Juan. En San Juan capítulo 14. Y vamos a empezar del versículo 16. Y vamos a estar leyendo 16, 17 al 18. San Juan capítulo 14, versículos 16, 17 y 18. Cuando lo tengan, pueden decir un fuerte amén. En la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Si puedes dejar tu Biblia a un lado y acompáñame con nuestra oración y decirle: Señor, gracias te damos, Padre. Señor, porque no es una casualidad que estemos aquí. Hemos disfrutado, Señor, a través de los cánticos, a través de la alabanza, Señor. Pero si llega el momento de escuchar tu palabra, que esta palabra que tengas en esta mañana, Señor, pueda tocar nuestras vidas y nuestros corazones, pueda ministrarnos, Señor, sea una palabra el cual necesitemos, Señor. Usa mi vida, mi Cristo, y seas tú, Señor, tu Espíritu Santo guiando y dirigiéndome en todo. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Y verdad, hay algo que comentaba mi esposa, verdad, a mí me fue de bendición los niños, los adolescentes, no sé cuál de las hermanas está encargada de ese departamento, esa área, pero es una bendición, ¿verdad? Para mí fue una bendición y qué bueno que lo están haciendo. Eso impacta la vida de los niños, ¿verdad? Como nuestro hermano, el pastor dijo, mi nombre es Joel Guzmán y yo crecí ¿verdad? En una iglesia desde pequeño. Así que por eso les digo, eso lo que están haciendo los hermanos, ¿verdad? El esfuerzo que están dedicando sobre estos niños, sí vale la pena. Porque así hubo maestros, hubo hermanos que dedicaron ese tiempo hacia mí, ¿verdad? Dedicaron la enseñanza en todo eso y eso ayuda. Así que es algo personal que les comento, es de bendición lo que están haciendo para los niños. Amén. Bueno, pasando a lo siguiente, vamos a hablar del Consolador. Y antes ¿verdad? De tocar un poquito en tema de lo que acabo de leer, el Espíritu Santo es la tercera persona, ¿verdad? Es la tercera persona de la Trinidad. Es decir, nosotros creemos en un Dios trino, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ha existido desde el inicio. En Génesis capítulo 1, versículo 2, vemos de cómo, ¿verdad? Nos habla, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Ya se movía, estaba allí. Quizás no lo miramos, ¿verdad? En primera mano haciendo las cosas, pero ahí estaba. El Espíritu Santo, esto es simplemente un recordatorio, ¿verdad? Un poquito de historia. Era muy diferente a cómo se movía en los tiempos de hoy, ¿verdad? Era muy diferente, lo vemos en el Antiguo Testamento, que simplemente era algo selectivo, algo temporal. Solamente venía hacia las personas por un breve momento. Podemos nombrar uno de los personajes como David. Venía el Espíritu sobre David y cumplía el plan. ¿Cuánto recordamos en Sansón también? ¿Verdad? Vemos en Sansón, venía el Espíritu sobre Sansón y ¿qué es lo que hacía? Cumplía el propósito. Terminaba el propósito y se iba de esa persona. Y miramos que el Espíritu Santo existía, pero solamente de una manera, ¿verdad? Temporal sobre las personas, sobre cuál Dios escogía. Ahora, para esto, lo que acabamos de leer nos habla de Jesús hablando con sus discípulos. Jesús estando mismo en la tierra, vemos, ¿verdad? Cuando fue bautizado, que también vino el Espíritu, ¿verdad? Como un símbolo sobre como una paloma.
y vemos que Jesús está a punto de partir, está a punto de irse. Recordamos que tenía a sus 12 discípulos, acababa de hablarles a sus discípulos que le iban a traicionar, que uno de ellos iba a traicionar, les acaba de decir que iba a ser crucificado, les acababa de decir de que tenía que partir con su Padre. Ahora podemos ver que en muchos de los discípulos hubo un poco de tristeza porque Jesús no iba a estar con ellos. Aquel Jesús que estuvo con ellos, que ellos miraron a Jesús haciendo milagros, alimentar a la gente, sanar al paralítico, liberar a aquel endemoniado, ya no iba a estar con ellos. Y Jesús, sabiendo el corazón, ¿verdad? Porque Jesús conoce nuestro corazón, les dice a ellos, pero no se pongan tristes. Es lo que acabamos de leer en el versículo 16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahora quiero detenerme un poquito aquí en la palabra consolador. Creo que ya la tenían acá atrás esa palabra, pero la palabra consolador en el griego es paracletos, ¿verdad? Cuando escuchamos para nosotros consolador, lo primero que se nos viene a la mente es una persona que te consuela, que te da un abrazo cuando estás triste. Y sí, el Espíritu Santo es eso, sí lo es. Pero la palabra paracletos, el significado de esta palabra que Jesús hace mención, tiene un significado más allá, más extenso. Una de las definiciones de esta palabra significa y quiere decir alguien que está al lado. Cuando tienes a alguien al lado de ti. También no solamente es eso, sino también significa una persona, un abogado. Para esto lleva un poquito cuando estás con el juez, ¿verdad? Cuando está aquel el acusado, siempre alguien que está delante del juez necesita un abogado, necesita alguien que lo oriente, alguien que esté ahí, un intercesor. Entonces esta palabra va no solamente a alguien que está al lado de ti, sino un abogado, un intercesor. Eso significa la palabra paracletos. Entonces Jesús les dice a sus discípulos, yo me voy a ir, me voy a rogar a mi Padre que les envíe otro consolador. En otras palabras, alguien que va a estar al lado de ustedes. Ahora, cuando escuchamos la palabra otro, ¿verdad? Nos empieza a traer un poco de confusión. ¿Cómo que otro, verdad? Sino que es el mismo. Para esto también hay dos palabras en el griego que significa otro. Una de ellas, y quizás, ¿verdad? No dé muy buena pronunciación, pero una de ellas es heteros, que significa de una clase diferente. La otra palabra es aios, que significa otro de la misma clase o la misma naturaleza. En otras palabras, cuando Jesús le dice, le voy a mandar otro consolador, está refiriéndose usando la palabra aios, otra de la misma clase, o sea, otro igual que yo. En otras palabras, Jesús le está diciendo a sus discípulos, el Consolador, el Espíritu Santo, va a estar con ustedes. Amén. Ahora, quizás algunos se pregunten, bueno, ¿y quién tiene al Espíritu Santo, ese Consolador? Sus discípulos, como vemos el contexto de este capítulo, Jesús le está hablando a sus discípulos, que él iba a partir. Y le está diciendo, no se pongan tristes, no les voy a dejar huérfanos, alguien más va a estar con ustedes. Ahora, ese alguien más iba a ser el Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando tú vienes, te arrepientes, aceptas a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo, también tú recibes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contigo. Amén. Así que si tú en esta mañana ya tienes a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo está contigo. En otras palabras, ya mora contigo. Hablábamos de cómo en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hacía el Espíritu Santo? Simplemente venía sobre un breve tiempo y moraba sobre la persona. Pero Jesús le dice, miren, yo me voy a ir y es necesario que yo me vaya porque ahora es necesario que yo me vaya porque va a venir el Consolador y ahora va a morar en ustedes.
En otras palabras, ya va a estar con nosotros. ¿Te puedes imaginar o solamente pensar de que Jesús ahora mora en nuestras vidas? Amén. Ahora está con nosotros. Así como cuando leemos las historias de Sansón, de David y de esos hombres que Dios usó, a veces decimos, ¿verdad? Los miramos, los admiramos por todo lo que hicieron. Pero saben que esas personas son igual que nosotros, fueron igual que nosotros, ¿verdad? También tuvieron desánimo, también dudaron, también, ¿verdad? Por ahí no eran perfectas, pero algo que les hacía a ellos hacer la obra de su Padre era el Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios, hermanos, amén. Nosotros tenemos a ese, ¿verdad? Consolador. Lo tenemos en nuestras vidas. Todo cristiano tiene al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Ahora, podemos, como les digo, es un tema muy extenso y me imagino, ¿verdad? Que por eso cada quien va a hablar algo diferente, ¿verdad? Va a haber otros hermanos que van a tomar otro punto, hablar de otro punto, pero tener al Espíritu Santo es muy diferente, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo es diferente. El fruto del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo son cosas diferentes, pero lo que todo creyente tiene, dice la palabra, es sellado por el Espíritu. En otras palabras, como el Espíritu Santo mora en nosotros y solamente si gustan escuchar, ¿verdad? En Primera de Corintios, si gustan escuchar 6, 19 al 20, dice, hablando Pablo a esta iglesia de Corintios, dice, haciendo una pregunta, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo le está hablando a esta iglesia, le está haciendo una pregunta, dice, hermanos, ignoran que ustedes, o sea, que en ustedes mora el Espíritu de Dios. Ustedes son el templo de Dios. Cada uno de ustedes es el templo de Dios. El Espíritu de Dios mora en cada una de nuestras vidas. Entonces, esto es algo de poder, ¿verdad? De llenarnos de gozo, de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Lo que pasa es que muchas veces, ¿verdad? No lo asimilamos de esa manera, no lo miramos de esa manera, pero el Espíritu de Dios ya mora en nuestras vidas, mora en nuestros corazones. Mismo Juan decía, mismo en Juan decía, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Que una persona que no tiene acción en su corazón no puede recibir el Espíritu Santo, porque no le ve ni le conoce. Una persona que no conoce a Dios, no le ha entregado su vida a Dios, es imposible que tenga el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, punto número 1, ese consolador, ese paracletos, ¿verdad? Porque otra cosa, hermanos, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es una persona. Algunas personas, ¿verdad?, creen que simplemente el Espíritu Santo es un viento, es una fuerza, es poder, pero es más que eso, es una persona. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que esa persona tiene todos los atributos de una persona, porque él también piensa, también siente. No lo vamos a leer, pero también menciona cuando se contrista el Espíritu Santo. Es una persona, ¿verdad? Al viento no se puede poner triste, ¿verdad que no? Entonces es una persona que también siente esa persona. Pero el punto número 1 que quería dejar claro era que ese Espíritu Santo mora en nosotros y ha hecho morada en nuestras vidas. Número 2, dice que Él convence de pecado. Allí mismo en Juan, en el capítulo 16, versículo 8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, cuando tú y yo
hablamos a las personas de la palabra de Dios, nosotros hacemos nuestra parte en hablarles. Pero el que convence a esa persona de pecado es el Espíritu de Dios. Es el que se encarga en trabajar. El Espíritu Santo mora en ti como cristiano, como siervo de Dios, como hijo de Dios. Y es por eso que Él te está usando y está tratando con ese corazón. A veces, no sé si te ha tocado cuando tú le das a una persona y esa persona, tú le estás hablando de la palabra de Dios, esa persona empieza a ser tocado por la palabra de Dios. Esa persona empieza, ¿verdad? Ya sea alguien, nuestros hermanos, los pastores, un líder que esté predicando y pueden ver a alguien ministrado. Es porque el Espíritu Santo está convenciendo. A todos nos convenció el Espíritu Santo que somos pecadores. O sea, Él te convence, no somos nosotros. Muchas veces nosotros queremos hacer la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? En la familia. Y yo sé que hablaron sobre el mes pasado de la familia. Pero ¿qué tal en la familia? A veces el hijo, ¿verdad? Llega la rebeldía en el hijo. Y el padre que viene a la iglesia experimenta esa rebeldía en el hijo. Y a veces, ¿verdad? Entra un poquito la desesperación porque quieres que tu hijo busque de Dios. Quieres que tu hijo, ¿verdad? Venga a la iglesia, que lo encuentres leyendo la Biblia. Y muchas veces como padre, ¿verdad? Queremos hacer la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Quizás con regaños y, no sé, con golpes o con algo, convencerlos de que mira, busca de Dios. Y claro, es normal, un padre quiere ver a su hijo que busque de Dios. Una madre quiere ver a su hijo que busque a Dios, pero el Espíritu Santo es el que se encarga y empieza a tocar el corazón de ese joven. El Espíritu de Dios, ¿verdad? Es el que se encarga y empieza a trabajar en esa vida. ¿Verdad? Dios me ha permitido llegar allí con el ministerio de algunos hermanos, llegar allí a la cárcel, ¿verdad? Allí en Dalton. Y por la gracia de Dios, ¿verdad? Ya estamos algunos años visitando ahí ese lugar. Y vemos, y los que, ¿verdad? Vamos a predicar, sabemos que el único que puede tocar sus corazones es Dios. ¿Por qué? Porque ahí en esos lugares, ¿verdad? Hay jóvenes. En ese lugar hay personas adultas. En ese lugar hay personas que han conocido de Dios. Y muchas veces, ¿verdad? Cuando los hermanos, cuando comienzan a ministrar, vemos cómo a esos, ¿verdad? Esos presos, esas personas que están allí, empiezan a salirse sus lágrimas. Dios empieza a tocar sus vidas. Y no es porque, ¿verdad? O el hermano Joel es el que les llevó la palabra, o porque tal el pastor. No, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Le está redarguyendo, le está, ¿verdad? Recordando, le está convenciendo que somos pecadores. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo. Entonces, cuando quieras una vez más, Padre, háblale a tu hijo. Tú simplemente dile, Espíritu, tú haz la obra. Tú toca el corazón de mi hijo. Tú toca el corazón de mi madre, mi padre, quien sea, porque Él es el que hace la obra. Él nos convence del pecado. Pero cuando nosotros tratamos de cambiar a alguien, a veces, y lo digo, ¿verdad? Porque a veces como hijos, si un padre, ¿verdad? Cuando siempre está haciendo a tu hijo, hey, no hagas esto, no lo hagas, muchas veces uno como hijo llega a tomar la actitud, decir, ok, no lo voy a hacer, pero ya para que me pare de decir, ya no lo voy a hacer, pero no porque yo quiera cambiar, sino ya para que no me esté repitiendo lo mismo. Y pasa un tiempo y otra vez, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Eso es cuando una persona está tratando de convencerte que cambies. Simplemente lo llegas a hacer no porque estás convencido de que está mal lo que estás haciendo, no porque tú quieres mejorar, sino porque ya quieres que te dejen en paz. O ya simplemente ya no quieres que te sigan repitiendo lo mismo. Pero es cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, convence a esa persona, llega al corazón y cambia. Amén. Así que el Espíritu Santo, número 1, ya mora en nosotros. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él ya mora en nosotros.
ya somos templo del Espíritu Santo. Número 2, Él es el que convence a la humanidad, a las personas de pecado. Llevemos eso en mente. Cuando, ¿verdad?, queremos que cambie la persona, hay que recordar, dejar que el Espíritu Santo obre. Dile, Señor, tú trata, obra, que tu Espíritu Santo obre, toque las vidas, toque los corazones. Número 3, dice que Él nos guía a toda verdad. No sé si a ustedes les ha pasado de que les digan, bueno, ¿y quién tiene la verdad? ¿Verdad? Esta iglesia acá dice que tiene la verdad, ellos dicen que tienen la verdad y todos tienen la verdad. Y pues, ¿quién tiene la verdad? Alguien tiene que tener la verdad. Me viene alguien, me predica y no, pues nosotros estamos hablando la verdad. Me toca otra persona la puerta de la casa y también dice que tiene la verdad. Pues, ¿quién tiene la verdad? No sé si alguien de ustedes ha hecho esa pregunta o le han preguntado, oye, y pues de tantas iglesias, dominaciones o X cosa, o religiones, ¿quién tiene la verdad? Miren, lo que nos dice, lo que el Espíritu Santo nos guía, dice a toda verdad. Allí en San Juan, en el capítulo 16, versículo 13, nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces dice que el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Amén. Jesús es la verdad. El mismo en Juan, ahí en San Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Jesús es la verdad. Si tú predicas, si cada uno de nosotros predicamos conforme a la Biblia, está basado en la Biblia, es la verdad. Esa es la verdad. Porque muchas veces, ¿verdad?, en ocasiones nos llega a suceder que nos hacen una pregunta y a veces nosotros comenzamos, no, pues que yo pienso. Y no digo, ¿verdad?, que no debes de pensar, pero cuando empezamos a contestar las preguntas, las inquietudes de las personas que tienen con yo pienso, pues a veces si nos ponemos todos a decir lo que pensamos, ¿verdad?, qué bárbaro, ¿verdad?, qué irá a pasar, porque todos pensamos diferente, a todos nos gustan las cosas diferentes, a todos, ¿verdad?, tenemos gustos diferentes, pero cuando empezamos a decir, bueno, la Biblia nos dice, la Biblia nos habla, Jesús nos ha dicho, pues estamos hablando la verdad. Y lo voy a repetir, no estoy diciendo que no digas tu punto de vista, está bien, pero siempre llevar conforme la verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que el Espíritu Santo nos guía a la verdad, a la verdad. Entonces quiere decir que hay algo contrario a la verdad. ¿Cuál es lo contrario a la verdad? La mentira. Existe la mentira. A veces quiere llegar a nuestros corazones la mentira. En ocasiones somos como personas, somos fácil de, sin pensarlo, de mentir, ¿verdad? A veces, porque cuando nos preguntan, hermano, ¿cómo está? Muy bien, hermano, bendecido. Y no, ¿verdad? Que no estamos bendecidos. Quizás la familia está pasando necesidad y enfermedad, pero por naturaleza se nos viene, estamos bien. A veces porque no queremos contarle al hermano, dar sus problemas, nuestros problemas, no queremos que los demás sepan. Pero a veces la mentira está allí. Pero es por eso que el Espíritu Santo nos recuerda. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado cuando han mentido? Y ya después ¿verdad?, llega ahí el Espíritu de Dios que ya te dice, oye, pues no estuvo bien lo que hiciste. Mentiste a tus papás, a tus hermanos, al jefe del trabajo, ¿verdad? Dijiste de que te tenías que ir porque tenías cita del doctor y no las tenías. Entonces, era como dados, pero el Espíritu Santo nos recuerda la verdad. Nos recuerda que Jesús ama la verdad. Y por lo último, dice que Él intercede por nosotros. Ese Paracletos, o sea, lo pone como abogado. Incluso nuestro hermano leía la escritura al inicio, leía, ¿verdad?, que
primera de Juan, este mismo escritor, Juan, dice que si algunos de nosotros hemos pecado, que ese abogado tenemos para con el Padre. Y también ahí está la misma palabra, paracletos, abogado. Claro, ¿verdad? Jesús es nuestro abogado. Lo que hace el Espíritu Santo no está haciendo la tarea de Jesús como abogado intercediendo, sino que nos asesora, ¿verdad? Un abogado, ¿qué te hace? Cuando tú vas delante de un juez, el abogado está ahí para asesorarte, para ayudarte, ¿verdad? Está ahí para decirte, mira, responde de esta manera o no responde de esta manera. Cualquier cosa, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Intercede, nos ayuda, nos orienta. Hermano, ¿qué sería si nosotros como iglesia no tuviéramos el Espíritu Santo? Mismo Jesús les dice a sus discípulos, cuando Él asciende hacia el cielo, le dice, tienen que ir a esperar la promesa para que sean llenos, revestidos de poder, para que sean, ¿verdad? El día de Pentecostés, todos, ¿verdad? En Hechos, recordamos esa historia en Hechos de cómo ahí inicia la iglesia primitiva, pero inicia ellos esperando al Consolador, a Paracletos, ellos esperando al Espíritu Santo, porque como iglesia primitiva iban a necesitar al Espíritu Santo. Y vemos con Pedro, ¿verdad? Que su primera predicación, ¿cuántos se convirtieron? ¿Quién recuerda? 3,000. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces es necesario, y para esto, ¿verdad? No estoy tratando de decir de que, bueno, ok, hermano, nomás tengo el Espíritu Santo y ya, pues ya no le echo ganas, ya Él va a ser el que me va a ayudar en todo. No, también nosotros tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. Dice que Él nos va a recordar, pero ¿qué nos va a recordar? Las cosas, lo que has leído. Cuando tú llegas a hablar de la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a recordar lo que tú ya has leído. Lo que, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como una memoria, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad? No tiene nada la memoria, está vacía, pues ¿qué va a salir? No va a salir nada. Pero si hay un tiempo que tú buscas de Dios, ese tiempo que tú buscas de Dios a solas, ese momento que tú con tus hijos apartas, lees la Biblia, todo ese tiempo que dedicas, después Dios mismo te recuerda esa palabra. Miren, hay versículos que yo todavía me recuerdo que mis maestras de la escuela dominical me enseñaron cuando yo tenía 6, 7 años. Y uno de ellos, se los voy a decir, voy a compartir, es en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es la primera vez que me lo enseñaron, no se me ha olvidado. Entonces, hay palabra que se te enseña, hay palabra que se te predica, que el Espíritu Santo te recuerda, que se queda allí. Así que es necesario, sí tenemos al Espíritu Santo, sí está con nosotros, pero también nosotros tenemos que buscarle. Y ahí es donde entra la llenura, que no voy a hablar en esta mañana, pero donde entra la llenura que todo cristiano debemos de tener, la llenura del Espíritu Santo. Pero solamente te quería recordar en esta mañana lo importante y recordar que tenemos al Espíritu Santo. Amén. Que tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que, como les decía, sí, Consolador nos consuela. También el Espíritu Santo es eso. Miren, en los momentos difíciles, cuando una persona llega a experimentar el luto, a veces, si tú no has experimentado eso, no encuentras palabras. Si, ¿verdad? No encuentras palabras, si tú no has pasado lo que un ser querido, ¿verdad? Que se haya muerto en tu casa. Pero ahí es donde entra una palabra de Dios. Cuando una persona experimenta la enfermedad, hermanos, hay a veces que el doctor te dice, pues no hay solución a tu enfermedad, no hay cura. Y ahí es como creyentes donde viene el Espíritu Santo, empieza a traer, recuérdate una palabra, yo estoy contigo, yo soy el que te sana, confía en mí.
En el matrimonio muchas las veces, ¿verdad? Enfrentan problemas, dificultades. Pero ahí es donde el Espíritu Santo nos recuerda. Porque como seres humanos todavía tenemos, ¿verdad?, esta carne. Todavía batallamos con cosas. Pero como el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos recuerda que es la verdad, que Jesús es el camino. Así que tú tienes al Espíritu Santo. Él mora en ti. Él intercede por ti. Entonces, quiero que me acompañen para terminar en Romanos capítulo 8. Y esto es algo más que el Espíritu Santo hace por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra, ¿qué?, debilidad. Somos débiles. Pero dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y sigue diciendo: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por sus santos. El Espíritu Santo, como decía, Paracletos, es un abogado, intercede por nosotros. Dice que intercede, nos ayuda en nuestra debilidad, en nosotros como débiles. Pero sigue diciendo, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Muchas de las ocasiones, a veces oramos, pero a veces no oramos, ¿verdad? Los mismos discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y no porque necesariamente tiene que haber un patrón que tienes que, ¿verdad?, repetir exactamente esas palabras. Pero hay ocasiones, hermanos, que nuestras oraciones siempre son yo, ¿verdad? O sea, Señor, ayúdame. Está bien, ¿verdad? Quiero explicar eso. No le estoy diciendo, no, pues hermano, que se ha estado orando mal, sino que en ocasiones somos egoístas porque pedimos: Señor, ayúdame a mí, y pues quiero un carro, ayúdame para tener más orden en el trabajo, y solo yo, y yo. Y a veces, pocas veces oramos: Señor, ayuda al vecino, toca su corazón, a la hermana que, ¿verdad?, que está enferma en la iglesia. Señor, a los pastores, ¿verdad? Pocas veces oramos en nuestra casa por los pastores. Señor, nuestros hermanos, los pastores, su familia, protégeles. Entonces dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, nos ayuda a cómo orar, a cómo pedir conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero Dios conoce nuestros corazones. Incluso les hago mención de esto porque, volviendo, ¿verdad?, lo que les digo ahí con los presos, algunos de ellos, pues lógico, ¿verdad?, quieren salir. ¿Quién no quiere salir? ¿Quién quiere estar en ese lugar? Pero dice: ayúdame a orar para, ¿verdad?, para que ya cuando tenga corte me dejen ya salir o no me den tantos cargos. Entonces les digo: mira, está bien, claro, Dios quiere, ¿verdad? Dios quiere eso, pero Dios está más interesado en tu alma. O sea, Dios está más interesado no en que tú salgas, porque si tú sales, pues lo más seguro que vas a regresar, sino está interesado en tu alma, en que Dios te cambie, ¿verdad? Y Dios sabe cómo tratarnos. Entonces, hay ocasiones que oramos, pero no es la voluntad de Dios. Hay cosas que pedimos y no es la voluntad de Dios. No son cosas malas, pero para eso está el Espíritu Santo, nos ayuda. O sea, nos recuerda a veces: oye, recuerda que primero, dice la Biblia, buscar primeramente las cosas de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios y su justicia, perdón. Y todas las demás cosas vendrán como añadidura. Entonces el Espíritu Santo te recuerda: sí, ¿verdad?, está bien que pidas por salud, pero quizás a través de esa enfermedad, la persona que estás pidiendo va a venir a los pies de Jesús. Quizás, ¿verdad?, tu hijo está en problemas, pero ese problema le va a ayudar a reflexionar y recapacitar, como aquel hijo pródigo, ¿verdad?, que recapacitó.
Entonces el Espíritu Santo es nuestro intercedor, intercede por nosotros. Amén. Ponte de pie. Y esto, ¿verdad? Estas funciones, estas operaciones, esto estos cuatro puntos que le acabo de mencionar, está en nosotros. Hermano, hermana, el Espíritu Santo está contigo. Así que Él sabe tu necesidad, sabe tu petición, Él sabe lo que tú quieres, Él sabe lo que tus hijos están pasando, tu familia está pasando. Él sabe que tú quieres un mejor trabajo, Él sabe que tú le quieres servir a Dios más. Y el Espíritu Santo también es el que llama. Así que recuerda, ¿verdad? Recuerda la palabra. Te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias, Padre, porque tú, Señor, me has permitido predicar tu palabra y nos has ayudado a recordar nuevamente que tú nos has dado el Espíritu Santo, a tu Espíritu, para que more en nosotros, que es el que va a convencer al pecador, que es el que va a interceder por nosotros, que es el que nos va a guiar a toda verdad. Ayúdanos, Señor, por lo necesitamos. Bendice cada vida y cada corazón que está aquí, Señor, presente. Y seas tú, Espíritu Santo, ministrando. Te voy a pedir que si gustas pasar unos momentos antes de entregar este lugar, si quieres pasar unos momentos al altar y busca un lugar, y que permitas que el Espíritu Santo, ¿verdad? Vienes cansado, vienes angustiado, vienes con problemas, que puedes dejar que Él sea consolándote, que te recuerde una vez más que Él es ese consolador, ese paracletos, ese que intercede por ti, ese que está a tu lado, ese que te ha llamado, el que te guía a toda verdad y toda justicia. Luego pide a nuestros hermanos de la alabanza si pueden ministrar con unos cantos de adoración. Mientras dejas que el Señor hable a tu corazón, mientras dejas que el Señor hable a tu vida. Mientras estás allí, vamos a estar orando por ti. Nuestro hermano pastor me ayudará, nuestra hermana también. Pero deja que el Señor hable a tu vida, hable a tu corazón. En esta mañana Él quiere recordarte lo importante que tú eres para Dios. Él quiere recordarte lo importante que eres para Dios, lo especial que eres para Dios. Porque eres especial para Dios. Gloria a Dios.